Hola amigos, en este video hablaremos sobre los resultados del primer año de gobierno de Karol Nawrocki, el colapso masivo de camiones en la frontera entre Ucrania y Polonia, las nuevas exhumaciones en Volinia y el radicalismo callejero en Polonia. Y ahí tenemos tanto peleas con cuchillos como enfrentamientos en los tranvías de Cracovia. Analizamos cómo la gran política, la psicosis preelectoral y la inclinación hacia la derecha convierten la agresión cotidiana en una herramienta conveniente de manipulación. Por favor denle like, suscríbanse al canal, vean el video hasta el final amigos, muchísimas gracias por su apoyo. Para ayudar a que el video se difunda, pueden escribir 7 palabras en los comentarios. Calvo, ¿por qué no estás en la playa o por qué no estás en el frente? Cualquier pregunta que tengan. Bueno, vamos al grano. Primera noticia. Debido al bloqueo marítimo y al desvío de las exportaciones al transporte terrestre, en la salida hacia Polonia quedaron atascados 6.500 camiones, informa la Asociación de Expedidores Internacionales. En el punto de control Yagodin-Dorogusk, la espera puede llegar a casi 7 días. Bueno amigos, el sistema se atascó y los exportadores ya están contando sus pérdidas. Ahora, una noticia política. Polonia ayudará a Ucrania porque está golpeando a los moscovitas, pero no tolerará las banderas de los banderistas, declaró el presidente del país, Karol Nawrocki, en un mitin de simpatizantes del PiS. Bueno, les diré, seguramente los ucranianos se pusieron muy tristes porque ya en la frontera, creo que en esos camiones, sí, ¿cuántos? 7.000 camiones seguramente había banderas banderistas y Karol Nawrocki dijo que no lo va a tolerar. Y los conductores se quedaron desconcertados. ¿Qué hacemos ahora con estas banderas? Las llevamos de regreso. Ay, Dios mío, ¿quién me va a mostrar? ¿Quién me va a mostrar esas banderas banderistas en Polonia? Sí, claro, para ser justos, recuerdo que hubo un solo caso en los 11 años que llevo viviendo en Polonia, cuando en un concierto de Max Kors, algún tonto sacó una bandera banderista. Es el único caso que recuerdo. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué dice Pan Karl? Dice que maten a los soviéticos donde ellos los atacaron. A nosotros los polacos eso no nos duele. En este asunto siempre pueden contar con nuestra ayuda, porque donde golpean al moscovita, ahí Polonia brinda ayuda, incluso si no participamos directamente en esa guerra. Ese es el interés estratégico de Polonia, pero el interés estratégico de Polonia también es que en Varsovia y en toda Polonia no ondeen las banderas de los banderistas. Bueno, así fue su interesante y bonito discurso con motivo del primer aniversario de su estancia en Polonia. Sí, por cierto, cabe señalar que en los últimos 2 años la ayuda a Ucrania se ha reducido 15 veces. Ya hemos hablado de esto. Bueno, está bien. Sí, les recuerdo que el partido Ley y Justicia está explotando a fondo el tema de Ucrania en su campaña electoral. En particular, promete deportar a los ucranianos que no trabajan. Bueno, hablamos de eso literalmente ayer o anteayer. Miren amigos, en cuanto al panorama político, ¿qué tenemos al final de cuentas? Ha pasado un año, sí, Nawrocki llegó con la memoria profesional como el ariete de la oposición de derecha. Su tarea es sumamente sencilla, actuar como un freno duro para el gobierno de Donald Tusk. Durante el año pasado esto resultó en decenas de vetos, el bloqueo constante de la reforma judicial y el envío frecuente de leyes al Tribunal Constitucional. Algo escribieron mal ahí, háganlo bien. Nawrocki sabe mantener la distancia cuando hay que criticar al gobierno. Es el primero en salir con la retórica. Dios mío, estamos perdiendo la soberanía por su culpa. Aquí tenemos caos en las calles por su culpa. Cuando surgen problemas cotidianos, como la crisis de los cuidadores, de eso hablamos, la inflación, los atascos de tráfico, su oficina simplemente se lava las manos y dice, ¿y qué nos van a reclamar a nosotros? Ustedes tienen un gobierno, el primer ministro Tusk, esa es su área de responsabilidad ejecutiva. Al final, el primer año demostró, no tenemos a un reformador frente a nosotros, sino a un guardián frío y calculador como Vetter. Él hace de escudo perfecto para el partido Ley y Justicia, aumenta cuidadosamente la popularidad para las próximas elecciones al Sejm y simplemente agota metódicamente al gobierno. Sí, en aras de la justicia hay que decir que en su calidad de jefe de Estado, Nawrocki sí lanzó una serie de iniciativas legislativas que al parecer benefician a la gente, sí, pero también es una forma directa de ganarse la simpatía del electorado, porque el próximo año habrá elecciones. El proyecto PID 0 para familias con 2 o más hijos, la iniciativa para proteger a los agricultores polacos, de la que también hablaremos creo mañana, la restricción de la venta de tierras a comerciantes extranjeros, el proyecto de ley sobre la indexación mínima garantizada de las pensiones. Pero como se dice, no hay mal que por bien no venga. Ahora, amigos, tenemos otra noticia interesante. Las antiguas aldeas polacas Ostrowki y Wola Ostrowiecka, en Volinia, como resultado de trabajos de exhumación, se encontraron los restos de 55 víctimas de la tragedia de Volinia o la masacre de Volinia, como algunos la llaman, incluyendo a 26 niños, informó el Instituto de la Memoria Nacional de Polonia en la red X.
El instituto aclara que ambas aldeas polacas fueron atacadas por la UPA el 30 de agosto de 1943. Con la ayuda de los habitantes ucranianos de las aldeas vecinas. Es curioso cómo lo averiguaron, pero bueno, vamos a creerles, por supuesto. Y, como es tradicional, exageran todo esto con las orcas, hachas y escriben que los polacos fueron masacrados, sus construcciones saqueadas y borradas de la faz de la tierra. Hoy en día, en ese lugar hay bosques y campos agrícolas. Bueno, ahí está escrito mucho, pero sí, exageran un poco, se podría haber dicho en un tono más neutral, pero está bien. Bien, ahora pasamos a noticias más locales, amigos. Vamos a hablar sobre la violencia callejera, ¿cómo no mencionarlo? El 5 de agosto, un grupo de 6 jóvenes agresivos en la parada Beshanovska empezaron a molestar groseramente a una mujer, según afirma la propia mujer. Si fuéramos un polaco malintencionado, seguramente escribiríamos que esos 6 ucranianos no son ucranianos, ¿verdad? Que son algo morenos, tal vez vietnamitas, no vietnamitas, quizá colombianos o pakistaníes, bueno, no importa. En fin, yo en realidad no me fijo en la nacionalidad. Simplemente si fueran ucranianos, ucranianos de verdad. No, al revés. Si la mujer fuera ucraniana y la hubieran tratado mal y empujado en el tranvía, dirían, ay, pues no le tocó gratis. Ay, provocación, provocación. Muestren el video completo. Al límite, no, de todos modos, ella tiene la culpa. Bueno, molestaron a la mujer por ser polaca, por eso nadie escribió nada así, ¿verdad? Sin embargo, algunos groseros, sí. De todas formas, no importa quién le dijo qué a quién, pero eso no es motivo para golpear a una mujer en ningún caso, en mi opinión. 2 hombres salieron en su defensa y ahí hubo una pelea fuerte. A los que defendieron los golpearon, uno resultó herido, los atacantes, bueno, como que se volvieron locos, empezaron a destrozar el vagón, a agitar los puños y gritar, a lanzar botellas, en fin, causaron terror en todo el tranvía. Según testigos, entre los atacantes había extranjeros, lo que de inmediato, por supuesto, hizo explotar las redes sociales polacas. Y aquí es donde entra la élite política de Polonia. Queremos preguntar, ¿por qué? El señor Karol Nawrocki guarda silencio. Por favor, cuéntenos, ¿qué piensa usted? Y es porque, les diré, el silencio en este caso es una jugada política cuidadosamente calculada. No es tan tonto como algunos piensan. La oficina de Nawrocki y la derecha polaca están llevando a cabo una jugada clásica. Primero, están trasladando toda la responsabilidad, la responsabilidad al gobierno de Donald Tusk. Ustedes, el Poder Ejecutivo, su Ministerio del Interior falló en la seguridad, así que ustedes son responsables del aumento de la delincuencia callejera. ¿Quién más si no? En segundo lugar, a través de los medios controlados, la derecha organiza una campaña sombría y durísima, exagerando los conflictos domésticos y callejeros hasta hacerlos enormes. Miren lo que está pasando aquí. Esto es simplemente el colapso del orden público. Aquí hay una amenaza para la nación. Y la división del trabajo resulta genial. Los medios de derecha siembran miedo, fobias y una psicosis antiinmigrante. La oficina del presidente señala con el dedo a los extranjeros. Miren, esto es a lo que nos ha llevado. Hasta a mí me pasa esto. Disculpen. En lo anterior, hasta se me salen las emociones, que con el gobierno anterior esto no pasaba. Este lo llevó todo al extremo. Los liberales arruinaron las calles. Eso es. Pero el mismo Nawrocki está guardando silencio, así que veremos, tal vez llegue con un frac blanco y un lema de imponer un orden estricto. Las leyes de la lucha política no cambian, desde hace cientos de años. Para venderle al votante una mano dura, primero hay que asustarlo bien con el caos en las calles. Sí. Y repito, esto es solo el principio. Lo peor está por venir. Desde Kamień Góra también llegan noticias muy preocupantes, amigos. El viernes por la noche, cerca de una casa en la calle del Príncipe Bolik Pershi, probablemente se refiere a Boleslav Jobry, corríjame en los comentarios, se desató un drama callejero. Un adolescente de 15 años sufrió heridas graves con un objeto peligroso. El chico está en estado crítico, casi se muere ahí. Fue hospitalizado de emergencia. La policía actuó rápidamente, un gran like para ellos. Inspeccionaron el lugar de los hechos, interrogaron a los testigos y detuvieron a 2 adolescentes de 16 años de inmediato. Según las autoridades, uno de ellos fue liberado después del interrogatorio y el otro fue enviado al centro de detención para menores. Es a este último a quien la investigación sospecha de haber causado las lesiones graves. Ahora toda esta información y los materiales del caso serán enviados al juzgado de familia y de menores. Serán los jueces quienes deberán dar una evaluación legal imparcial a este conflicto entre adolescentes y determinar el futuro del detenido. Sí, si ahora usara el sarcasmo al máximo, escribiría y diría, por supuesto, que esto obviamente es culpa de los ucranianos y de Tusk. Pero miren, amigos, mientras más pasa el tiempo, menos ganas tengo de bromear sobre este tema. La historia muestra que la agresión cotidiana y la falta de control entre los jóvenes llevan a consecuencias tan trágicas.
Y nos acercamos a la pregunta principal. ¿De dónde viene todo esto? Yo me acuerdo de mí mismo a los 15 años, amigos. Yo no tenía ni cuchillo, ni manopla, nada. ¿De dónde sacan ahora los chavitos esa agresión callejera y ese radicalismo? Yo se los voy a decir. La juventud no vive en el vacío, es como una esponja, absorbe el entorno que la rodea. Los algoritmos de las redes sociales, los grupos marginales, los TikToks, los canales de Telegram, todo tipo de foros les están metiendo eso a los adolescentes, y no solo a ellos las 24 horas del día. Contenido sencillo, nos maltratan, aquí somos polacos de segunda clase, estamos rodeados de enemigos, aquí se respeta la fuerza, se desprecia la debilidad. El trasfondo político, cuando los adultos en la televisión normalizan el discurso de odio todos los días, dividen a las personas en ciudadanos correctos y otros que son extraños. Promueven la idea de enemigos y el culto a la mano dura. Los adolescentes lo perciben, sí, ¿qué tiene de malo? Así lo dicen en la televisión. Todo esto es una guía directa para la acción, y este radicalismo juvenil cotidiano se une con la gran política en Polonia. Cuando el faro político se va completamente hacia la derecha, esperamos las próximas elecciones. El propio Estado aviva esta hoguera. La psicosis callejera y las fobias antimigrantes se convierten en un combustible electoral conveniente. Pero el precio por esto será enorme. En lugar del orden público, el país recibe una agresión incontrolable en las calles, una guerra de identidades sin concesiones y una profunda fractura sistémica en la sociedad, que lamentablemente, en mi opinión, ya ha ocurrido en Polonia. Cuando el radicalismo sale de los callejones y las redes sociales y empieza a penetrar en la política estatal, y aquí todavía no está claro, la verdad sí, que fue primero, el huevo o la gallina, pero todos saldrán perdiendo. Todo esto es triste. Dima Torzokay, me gustaría terminar en una nota positiva, pero no veo nada bueno. Escriban en los comentarios qué cosas buenas les han pasado. Amigos, yo leo todo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Mando un saludo a los albañiles en primer lugar, sí, porque ya me han escrito preguntando por qué los ofendo. Ellos también escuchan hasta el final en el trabajo. Bien hecho, chicos, sí. Y si además terminan la remodelación en mi departamento en Polonia antes de venderlo, sería genial. Con descuentito, con descuentito. Sin descuento no quiero. Sin descuento yo mismo lo hago y me queda mal. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Den like, dejen comentarios, cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Por ahora es todo. Hasta la próxima.